Buenos días. Con la presente clase nos vamos a introducir al tema de los hábitos y las virtudes, que nos encamina hacia la última parte de nuestra consideración moral. Ponemos como subtítulo que son claves de toda la vida moral, precisamente porque nosotros adoptamos el enfoque de la ética de las virtudes. En efecto, la ley es importante, las normas son determinantes en una consideración moral, pero lo que últimamente buscamos es la vida integralmente buena del individuo. Para eso necesitamos las virtudes, que en una primera caracterización que hace Aristóteles nos dice que no solamente hacen buenas las obras del individuo que actúa, sino también que lo hacen bueno al que obra. Por eso decimos las claves de toda la vida moral. Porque nosotros hemos considerado en la ética la dimensión práctica de la existencia humana, en la cual el ser humano se va encaminando hacia un fin, pero por medio de sus acciones. Por eso eran tan importantes los actos cuando nosotros estudiamos los actos humanos e intentábamos descubrir el valor que fundamentalmente tienen los actos humanos voluntarios. Por eso nos hemos detenido en la cuestión del voluntario y del involuntario, por eso hemos considerado las causas que a veces pueden excusar la responsabilidad del individuo, como puede ser, por ejemplo, el error o la ignorancia, a veces, no siempre pueden excusarla. Por eso también considerábamos el objeto, el fin y las circunstancias, que son como tres criterios fundamentales que se aplican al acto. Entonces, este acto, ¿qué es lo que realiza? Objeto, ¿con qué intención se realiza? Fin, ¿en qué contexto se realiza? Circunstancia. Los actos entonces nos van llevando al fin, pero generan los hábitos. Los hábitos no son simples costumbres o rutinas, sino que son el principio interior de la conducta humana, de esa conducta que, como decíamos, tiene que llegar a ser integralmente buena. Por eso, los hábitos, que son principio de la conducta, son también cualificaciones estables de la persona, es decir, algo que enriquece a la persona como tal, algo que la hace mejor como persona. Son entonces capacidades de obrar, pero también son en el fondo cualificaciones del ser. Si tengo buenos hábitos, soy mejor persona y puedo actuar mejor como una buena persona. En la prima secunde, cuestión 49, esa es la referencia que aparece allí citada, que es una cuestión de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, se nos describe a nosotros detalladamente en qué consiste el hábito. Para los fines que nosotros perseguimos en este momento es suficiente saber que dentro de los accidentes que cualifican a una sustancia, el hábito se encuentra dentro de la categoría de la cualidad, es decir, el hábito es una cualificación de un sujeto determinado. Una cualificación que no se refiere a la disposición de sus elementos materiales, como podría ser la figura o la forma, que no se refiere a algún tipo de cualidades sensibles, como podría ser la alterabilidad, la pasibilidad y otras, sino una cualificación interior. Esa cualificación interior puede estar directamente referida al ser, y entonces hablamos de hábitos entitativos, o puede estar orientada al obrar, y entonces hablamos de hábitos operativos. Entonces, los que especialmente nos van a interesar a nosotros son los hábitos operativos. Allí encontramos los hábitos operativos buenos, que son las virtudes, y por el contrario, los hábitos operativos malos, que son los vicios. Cuando nosotros decimos vicio, no entendemos la palabra en el sentido habitual en que se la comprende en la vida cotidiana cuando se habla de vicios, que se puede hablar del alcohol, de las drogas, etcétera, sino que la entendemos en el sentido de un hábito, vale decir, de una cualidad arraigada, que empeora al sujeto y lo hace obrar mal. Contrariamente, la virtud, un hábito operativo bueno que lo hace mejor al sujeto y lo hace obrar bien. Entonces, una primera caracterización de la virtud, que es importante tener en cuenta, aunque después vamos a ver unas definiciones muy detalladas, una primera caracterización de la virtud es hábito operativo bueno.
Si nosotros nos remontamos a las raíces históricas del concepto de virtud, tenemos que recalar en la filosofía griega. La palabra griega para virtud es arete, una palabra que expresa de alguna manera capacidad, excelencia, una cualidad muy positiva de un determinado sujeto. Palabras como aristocracia tienen una relación etimológica con virtud. Pero para los griegos, en el periodo clásico, vale decir, en el periodo de los grandes poemas homéricos y de las grandes obras literarias que marcaron la cultura griega, la palabra virtud tiene un significado más amplio que el de simple virtud moral. Se trata de cualquier tipo de excelencia. Por eso podemos hablar de la arete de un caballo, por ejemplo, que tiene mucha fuerza o que tiene una capacidad de correr muy velozmente. Podemos hablar de la arete de unos muros que son capaces de resistir cualquier ataque del enemigo. O sea, se trata de cualquier tipo de excelencia. Cuando Sócrates comienza su andadura filosófica y sobre todo cuando él deja de lado un poco las consideraciones más de tipo cosmológico y se detiene más en lo antropológico, empieza él como a analizar muchas de las virtudes y va decantando por un concepto de virtud en el cual sobre todo queda de manifiesto la virtud como una excelencia moral. Las cuatro virtudes, que nosotros después llamaremos virtudes cardinales, aparecen en la tradición griega en distintos exponentes. Quizá es Platón el que contribuye más a popularizarlas. Son, como sabemos, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Nuestro estudio se detendrá particularmente en cada una de estas virtudes y estas virtudes a veces son expresadas en este orden o en otro orden diferente, también de acuerdo con la definición concreta que se dé de cada una de ellas, porque si nos detuviéramos en el análisis que cada autor hace, nos daríamos con que a veces parece ser como que una virtud tiene un contenido muy parecido al de la otra, y entonces eso nos habla de que las virtudes están fuertemente conectadas a pesar de que cada una tiene su identidad propia, como nosotros veremos más adelante. Cuando Aristóteles desarrolla su ética, la centra en el concepto de virtud. Para Aristóteles la virtud es alcanzar un justo medio y la ética aristotélica se basa en las virtudes, a tal punto que nosotros contamos en la ética a Nicómaco con uno de los análisis, o el análisis, mejor dicho, el análisis más completo de las virtudes que se nos ha dado en la filosofía antigua. A su modo, y modificando parcialmente la herencia aristotélica, los estoicos, que son posteriores en el tiempo, esos estoicos que nos hablaron de la importancia de la ley natural y que nos hablaron de la importancia del logos o ratio como aquello que dirige la existencia del hombre, también colocarán las virtudes en el centro de su ética. Por lo tanto, la virtud es un concepto, como decíamos, fundamental, clave de toda la vida moral. Es necesario que nosotros tratemos de hacer una definición de virtud. Esta primera definición que nosotros tomamos acá es una definición moderna. Está construida fundamentalmente en base a la exposición del doctor Ángel Rodríguez Luño en su Tratado de Ética. La virtud para Rodríguez Luño es un criterio racional de regulación de bienes, de los deseos, sentimientos y acciones a los que esos bienes se refieren, poseído no sólo bajo la forma de una convicción racional, sino también como una disposición estable de la afectividad y de la voluntad. Es necesario explicar cada uno de las partes de esta definición. Fíjense, en primer lugar decimos que la virtud es un criterio racional. Por la palabra criterio nosotros entendemos un elemento que nos permite juzgar, medir, calificar nuestras acciones. Por lo tanto, la virtud tiene como ese carácter normativo en la más profunda de sus entrañas, podríamos decir así. La virtud no es solamente, como decíamos, una costumbre, algo que yo realizo siempre, o no es solamente una facilidad que tengo para hacer el bien, sino que implica un criterio. En ética el criterio siempre es racional, o sea que es la razón la que establece
cuál es esa medida del bien y del mal. Por ejemplo, ¿por qué nosotros calificaremos como buena o mala una determinada acción? Pongamos por caso, ¿por qué calificaremos como mala una mentira? Bueno, porque la mentira va directamente contra la virtud de la justicia. En el caso que pusimos en clase, de aquellos casos en que es necesario ocultar una verdad para salvar a una persona que está en un injusto peligro de muerte, nos damos con que ese ocultamiento de la verdad para salvar al que injustamente se ve sometido a la muerte no está, no cae, digamos, bajo una injusticia, sino por el contrario, es un acto de caridad y de justicia. Entonces, en ese caso, no habría una falta en ocultar la verdad. Entonces la virtud es un criterio racional. Pero ¿para qué nos sirve este criterio? Para regular, o sea, para poner en su justa medida los bienes. Sabemos nosotros que, por la metafísica, que todo lo que es en tanto que es bueno. Pero cuando hablamos en el horizonte moral, estamos refiriéndonos a los bienes que proceden de la acción humana. Es decir, una montaña es un bien, pero no es un bien moral, porque, bueno, es un bien porque, no sé, es algo precioso que sirve al paisaje, que sirve al ecosistema, etcétera, pero no es un bien moral. En cambio, la acción humana, eso sí, es un bien. Entonces, los bienes a los cuales se refiere la virtud no son bienes físicos, sino bienes morales, aquellos que pueden ser realizados, sustanciados por la acción del sujeto. Entonces, los bienes morales son los que se obtienen también por medio de una acción externa del sujeto, pero resulta ser que el sujeto no solamente tiene voluntad, sino que también tiene una intensa vida afectiva. Por eso, la virtud también regula los deseos, lo que podemos llamar las pasiones, los sentimientos, que son aquellas emociones más serenas e intelectualizadas que permanecen durante mucho tiempo en el corazón, en el interior de la persona y que por tanto de alguna manera también configuran nuestra vida moral. Y las acciones, es decir, aquello que ya externamente se realiza en orden a realizar ese bien. Los deseos, sentimientos y acciones a los que esos bienes se refieren. Entonces, observamos claramente, la virtud tiene un componente racional, tiene un componente que está, por así decirlo, externo al sujeto, que son esos bienes que el sujeto no define, que no son arbitrarios, sino que él va de alguna manera va realizando a través de sus acciones, y los deseos y sentimientos, es decir, toda la riqueza de la vida afectiva con la cual el sujeto también se va perfeccionando y se va predisponiendo hacia el bien. Ese criterio racional en el que consiste la virtud es poseído no sólo bajo la forma de una convicción racional, sino también como una disposición estable, y esto completa lo mismo que veníamos diciendo, de la afectividad y de la voluntad. Es decir, que el sujeto, por medio de la virtud, va a rectificar su inteligencia, va a rectificar sus sentimientos, o sea, su afectividad, y también va a hacer recta su propia voluntad. Eso es lo que va a conseguir el sujeto por medio de la realización de la vida virtuosa. Entonces, si nosotros continuamos avanzando, podemos recapitular lo que hemos dicho y afirmar que la virtud tiene diferentes dimensiones. Hay una dimensión claramente intelectual. No puede haber virtud si no hay un recto pensar acerca del bien. No puede la persona ser virtuosa si no tiene la capacidad de saber adecuadamente dónde se encuentra el bien y por el contrario dónde está el mal que se tiene que evitar. No puede la persona ser virtuosa si no conoce los principios y las normas que debe cumplir. No puede la persona tampoco ser virtuosa si no tiene la capacidad de discernimiento del bien en la vida concreta, en las circunstancias concretas en las cuales se desarrolla su existencia. Por eso hablamos de una claridad racional, ¿no? Es decir, tiene que saber claramente cuáles son los principios. Pongamos por caso, si una persona
porque está un poco contagiada de lo que es ciertas tendencias dominantes en la cultura contemporánea. Si una persona está contagiada de eso y, por ejemplo, considera que lo material, los bienes materiales son como el máximo objetivo que tiene que perseguirse en la vida, y bueno, seguramente esa persona no tiene la claridad racional que necesita para ser virtuosa. Cuando este deseo de lo material colisione con algún valor moral importante, como por ejemplo la necesidad de ayudar a alguien que verdaderamente lo necesita, o de dedicarle más tiempo a las personas de su propia familia, bueno, posiblemente va a elegir mal, le falta una claridad racional. También tiene que percibir la fuerza normativa que tienen los bienes humanos básicos: la vida, la familia, la justicia, las cualidades fundamentales, ¿no?, de la vida social, etcétera, que son lo que llamamos nosotros los bienes humanos básicos. No son conceptos abstractos, sino que tienen que realizarse en lo concreto y tienen fuerza normativa. Cuando yo me encuentro, por ejemplo, frente a la necesidad de una persona, no puedo dar vuelta la cara, tengo que asumir, asimilar la fuerza normativa. Cuando yo me encuentro que tiene ese bien de la persona, cuando yo me encuentro, por ejemplo, frente a una exigencia de la justicia, bueno, no puedo decir, bueno, yo sí quiero ser justo, no quiero ser una persona corrupta, pero en este caso, bueno, voy a hacer una excepción porque no sé qué, y entonces ahí escaparme. No, los bienes humanos básicos tienen esa fuerza normativa, obligan, para decirlo en una palabra. La dimensión afectiva de las virtudes está un poco en la línea de lo que decíamos anteriormente, implica el compromiso de la voluntad y de la afectividad con el bien que está en juego. Yo tengo que querer de verdad ese bien, y tengo que quererlo no solamente con mi voluntad, sino también con mis sentimientos, con mis emociones, con mis pasiones, ¿no? Entonces ahí nos damos con que la afectividad también tiene que ser cultivada por medio de las virtudes. A veces nosotros podemos querer hacer el bien, pero, para utilizar una expresión un poco vulgar, no tener muchas ganas de hacerlo. Y en ese caso puede darse que estemos un poquito necesitando trabajar más a fondo la afectividad. La virtud, con el tiempo, trabaja esa afectividad y logra alcanzar esa disposición, eso es la dimensión disposicional, que implica que las potencias y las facultades humanas ya están cualificadas, ¿no? A veces uno dice, yo no sería capaz de dedicar mi vida al servicio de los pobres, y capaz que sí serías capaz si te fueras como entrenando en otras cosas más pequeñas. O yo no sería capaz de evitar todos los movimientos contrarios a la virtud de la castidad. Bueno, si te fueras entrenando, posiblemente sí serías capaz. O yo no sería capaz de vivir una generosidad tan grande que me llevara a socorrer de verdad y profundamente a los hermanos que más necesitan. Y bueno, si uno se va cualificando previamente, quizá podrá llegar un momento en que sí sea capaz. Las virtudes tienen como algunas cualidades que son propias y que no son difíciles de entender, de acuerdo a lo que está establecido a la placa. Las virtudes son conformes a la naturaleza, desarrollan lo mismo que está ya puesto en la naturaleza como una semilla, como las semillas de las virtudes. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, todas tienen como semillas puestas en el corazón del hombre o en su naturaleza, si nosotros queremos. Por lo tanto, es importante descubrir esas semillas para poder como cultivarlas. Saber que vivir la virtud no es algo antinatural, sino que por el contrario es algo que es conforme a la naturaleza. Las virtudes normalmente son estables. En la etapa en que las virtudes se van adquiriendo, esa estabilidad no siempre es tan firme, a veces puede ser como un poquito variable. Cuando la persona ha logrado un estado elevado de una determinada virtud, entonces la tiene establemente. Por ejemplo, es muy difícil que una persona que es justa y practica la justicia desde hace muchos años se la convenza de ejecutar un acto de corrupción o de injusticia. Las virtudes facilitan la realización del bien, son difícilmente removibles,
A veces una sola obra en contrario puede quitarlas, pero normalmente es un poquito más difícil que se las quite. Lo mismo pasa con los vicios. Por eso cuando una persona está demasiado acostumbrada a un vicio moral, pongámosle por ejemplo la corrupción, la injusticia, la mendacidad, es decir, decir siempre mentiras, la pereza y cualquiera de los vicios que se nos pueda ocurrir, también es difícil de removerlos, es difícil de sacarlos. Y finalmente lo que decíamos, las virtudes capacitan, te permiten realizar las obras buenas más difíciles. Por eso es una verdad a medias, un poquito un engaño, decir yo no puedo o no podría hacer tal obra virtuosa. Y como nadie está obligado a lo imposible, entonces directamente ya no me lo planteo. En realidad, la respuesta correcta tal vez sería no puedes ahora, pero podrás si te capacitas, si te entrenas. Lo mismo que supongamos una persona que está tocando, aprendiendo a tocar un instrumento musical, no puede tal vez en la primera clase o en los primeros tiempos ejecutar una obra difícil, pero después de mucha práctica y con mucho empeño seguramente podrá hacerlo. Las virtudes son necesarias por varias razones. Aquí señalamos fundamentalmente tres. En primer lugar, las potencias humanas están indeterminadas, o sea, no están dirigidas a una sola cosa. Por ejemplo, la inteligencia se abre a un abanico virtualmente infinito de objetos. La voluntad, lo mismo, puede querer múltiples bienes. A veces nosotros decimos la voluntad puede querer el bien y el mal, pero tal vez lo más correcto sería decir puede querer una multiplicidad de bienes que se oponen entre sí y por lo tanto tiene que elegir entre lo que es el bien verdadero y el bien aparente, o el bien mayor y el bien que es menor y solo circunstancialmente bueno, no plenamente bueno. Las potencias, entonces la inteligencia, la voluntad, las mismas pasiones, se encuentran indeterminadas, necesitan ser como encausadas, encarriladas por las virtudes. Además, la vida humana presenta una multiplicidad de situaciones que nosotros definimos con el nombre de contingencia. Y el ser humano tiene que mantenerse firme en el bien. ¿Cómo podría el ser humano mantenerse firme en el bien si sus potencias y facultades están, como podríamos decir así, en un estado de una desnudez originaria, no tienen nada que las ayude a mantenerse firmes en el bien? Un ser humano que no tiene virtudes estaría un día en una cosa, otro día en otra cosa totalmente contraria, no tendría como la capacidad de realizar un verdadero proyecto de vida que lo oriente hacia el bien. Y también las virtudes son necesarias porque ellas, como se refieren a todos los aspectos de la acción, al querer interior, a la emotividad, a la afectividad y también a las obras exteriores, armonizan el buen obrar exterior con la rectitud interior, que es lo que hace al hombre integralmente bueno. Vayamos a una segunda definición. Esta segunda definición tiene un autor clásico de mucha autoridad, pero no es tanto por la autoridad de la figura en sí, sino por el valor que tiene, que la presentamos también aquí complementando la otra que nos daba el profesor Rodríguez Luño. Esta segunda definición es ni más ni menos que la definición de Aristóteles. Aristóteles dice que la virtud es un hábito electivo. Al decir que es un hábito, ya sabemos nosotros lo que significa, una cualidad estable. Al decir que es electiva, nos está hablando de que es un hábito orientado a la operación y por lo tanto no a un simple bien ser del sujeto, sino a una operación, es un hábito activo. Consiste la virtud en un término medio. Esta es como la gran intuición de Aristóteles que ha pasado y se ha popularizado, podríamos decir así, como caracterización de la virtud. La virtud es un justo medio, un término medio. Por ejemplo, una virtud como la templanza será un justo medio entre el exceso y la carencia, ¿no? Entonces uno, ¿cuánto debe comer? Lo que la templanza indica. No debe comer de más, tampoco debe comer de menos, porque lo necesario para el bienestar de la naturaleza humana y para la rectitud también de la persona es que uno coma lo justo o beba lo justo. La justicia es un justo medio.
Si yo voy a comprar una cosa, le tengo que pagar al otro lo que esa cosa vale. Si le pagara de más, me vería yo perjudicado y no estaría bien. Si le pagara de menos, perjudicaría yo al otro y tampoco estaría bien. Ese término medio es un término medio relativo a nosotros. La palabra relativo acá no nos está, vamos a tacharlo un poquito, para que no parezca que nos esté hablando de relativismo, ¿no? Pero sí se refiere a nosotros. Por ejemplo, una persona podrá, de acuerdo con la virtud de la templanza, comer una determinada cantidad de comida que tal vez para otra persona, porque está en una edad de crecimiento, porque realiza una actividad física muy exigente, etcétera, puede ser que sea insuficiente. Para mí puede ser suficiente, para otro insuficiente. Entonces, es un término medio relativo a nosotros. El precio justo que puede tener un objeto puede ser hoy, ahora, tal precio y quizás mañana sea otro, no solo por la inflación que nos carcome en países como la República Argentina, sino también por otras circunstancias. Por ejemplo, ustedes ven cómo algunas frutas y verduras cambian de precio de acuerdo con la estación, porque hay épocas en las que son más abundantes y entonces naturalmente su precio va a disminuir y otras en que son más escasas. Ese término medio está regulado por la recta razón. La recta razón entonces es la razón humana que está cualificada por la verdad moral, es decir, la razón que ha percibido los principios, ha percibido la acción tal como es, ha percibido el contexto de la acción y sus circunstancias y entonces establece una regla. La definición de Aristóteles hace intervenir un último inciso en el cual nos dice, regulado por la recta razón, en la forma en que lo regularía el hombre verdaderamente prudente. Y acá nosotros podríamos sentirnos tentados de acusar a Aristóteles de una cierta circularidad, de cometer un círculo vicioso. La prudencia es una virtud y la virtud tiene que ser prudencia. ¿Cómo es eso? Pero el círculo vicioso se disuelve, digamos así, si nosotros consideramos que Aristóteles lo que nos está queriendo decir es que la virtud no tiene una regla absolutamente fija, sino que toma como parámetros de referencia aquello que se realiza en la mayoría de los casos, aquello que de una manera razonable y prudente es dable realizar, porque no siempre está tan estrictamente definida y precisamente determinada la acción que se tiene que hacer. Lo que es prudente en un caso puede no ser prudente en otro. Una expresión que puede ser necesaria en un momento puede ser que en otro momento sea totalmente improcedente. Eso lo vemos muchas veces también cuando hablan las personas públicas, los políticos u otras personas hablan y emiten declaraciones. Y bueno, hay que ver la declaración en su contexto. En su contexto puede haber sido buena o no, y fuera de contexto puede ser mala. Entonces, la regulación del hombre prudente indica esa variabilidad de la virtud que no implica relativismo, sino que implica que tenemos que tener en cuenta las circunstancias. Al ser un hábito electivo, la virtud pone en juego la libertad. La virtud no es un automatismo. La virtud es una capacidad de los seres humanos libres. Y la virtud te hace más libre, porque la virtud es lo que te permite dirigir las energías de todo tu ser hacia el bien. Por lo tanto, si yo, supongamos, adquiero una virtud de levantarme temprano todos los días, ser una persona diligente, la virtud de la diligencia, ¿no? No será porque haya adquirido un automatismo de levantarme temprano, sino porque estoy eligiendo una y otra vez ser ese tipo de persona, una persona laboriosa, trabajadora y responsable, ¿no? Entonces, elijo eso cada día y de esa manera estoy trabajando positivamente mi libertad. Ese justo medio, según la razón que decíamos, es un medio racional en el caso de la fortaleza y la templanza, un medio real en la justicia.
un medio racional en la fortaleza y la templanza porque ahí depende mucho de las condiciones del sujeto. Recién poníamos el ejemplo de la comida en el caso de la templanza. En la justicia es un medio real porque es mucho más objetivo. Yo por algo tengo que pagar su precio justo y ese precio justo no depende de una estimación subjetiva de la razón, sino que está establecido mucho más por criterios objetivos. La determinación del medio le corresponde a la primera de las virtudes cardinales, que es la prudencia. En las virtudes se encuentran incluidas las dos principales acciones humanas, que como ya sabemos son la intención y la elección. La intención implica que en cada virtud yo estoy trabajando teniendo en vista los fines virtuosos. Es decir, que en definitiva yo quiero alcanzar ese ideal de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza, de la templanza o de las demás virtudes. Quiero trabajar en base a eso. Yo cuando actúo de acuerdo con la virtud, estoy obrando no tanto por el hecho de cumplir una norma, sino sobre todo porque quiero llegar a esa virtud plena. La dimensión electiva se refiere a los actos concretos sin los cuales sería imposible alcanzar el fin, y ya sabemos que la elección nos habla precisamente de esa búsqueda de los medios para llegar al fin. Finalmente, describamos de manera breve las virtudes llamadas intelectuales. La inteligencia tiene sus propias virtudes, pero algunas de estas virtudes no están unidas necesariamente a la voluntad y por lo tanto no aseguran que nosotros usemos rectamente esa capacidad de obrar bien que nos confiere. Nos dan la capacidad de obrar bien, pero no aseguran el recto uso de esa capacidad. Solo la prudencia está siempre unida a la rectitud de la voluntad y entonces sí asegura la capacidad de obrar el bien. ¿Cuáles son esas virtudes intelectuales? Aquí simplemente las mencionaremos porque después vamos a desarrollar a fondo las virtudes cardinales, que son las que más nos interesan. El hábito de los primeros principios, principio de no contradicción, principio de identidad, el primer principio práctico, hay que obrar el bien y evitar el mal. El hábito de la sabiduría, que me lleva al conocimiento de aquellos principios más generales y plenos, como en la metafísica o en la teología o en la mística. El hábito de la ciencia, que me lleva al conocimiento de las razones próximas de las cosas. El hábito de las artes y de las técnicas, que me permite realizar obras exteriores de acuerdo a un patrón racional recto. Finalmente, dejamos un pequeño enlace sobre la historia de un cantautor que se llama Tony Meléndez, que nos muestra no solamente un ejemplo de superación de vida, sino también el ejercicio de toda una serie de virtudes en la vida nada fácil que le tocó vivir.